Hemos estado viendo las obras de Dios, ¿verdad? Miramos el plan divino o lo que Dios tenía, y después aterrizamos la clase pasada a lo que es la predestinación, que es parte del plan divino, lo que Dios hacía, lo que Dios estaba trabajando en la vida de todos los seres, decía el autor, morales, inteligentes. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la creación. Vamos a ver, sigue siendo parte de las obras de Dios. Entonces, la creación dice así. La creación en general. Haber tratado con los decretos nos conduce en forma natural a considerar la ejecución de esos decretos. O sea que Dios no se queda nada más en el plan. Como a veces nosotros nos quedamos en el plan, ¿verdad? Vamos a hacer tal cosa y planeamos y nunca llegamos a nada. No, Dios planea y hace la ejecución, lo cual comienza con la obra de la creación. El comienzo y base de toda la revelación divina se encuentra en la creación, y también el fundamento de toda vida ética y religiosa. La única fuente para conocer la doctrina de la creación es la Escritura, y solamente por la fe se puede acceder y creer en ella, ¿ok? ¿Cómo sabemos acerca de la creación de Dios? En la Biblia, en el libro del Génesis, ¿verdad? En otros libros de la Biblia que nos hablan acerca de cuando Dios creó todas las cosas, etcétera, etcétera, pero únicamente a través de la Escritura. ¿Cómo podemos acceder a ese conocimiento acerca de la creación? Solamente a través de la fe. Yo leo Génesis y creo lo que dice ahí, y por eso sé lo que dice ahí, porque tengo fe en que la palabra de Dios me está diciendo la realidad. Y por eso somos causa de mofa, ¿verdad? De burla de mucha gente alrededor del mundo. Que cómo vas a creer que no había nada y que Dios creó todas las cosas, si la evolución, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros creemos en que así como dice la Biblia que pasaron las cosas, así sucedieron. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí arrancó todo. Eso es lo que creemos nosotros, pero dice el autor, solamente podemos a través de la fe acceder a esa información y creer en ella. No hay más que la fe. La idea de la creación, la palabra creación no siempre se usa en el mismo sentido, y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. Y debido a esto existen varias definiciones que se ofrecen de ella. Vamos a ver una definición de la creación. Se define de la siguiente manera. Está en cursiva, ¿no? La creación es la acción de Dios por la cual produjo el mundo y todo lo que en él hay. Lo realizó en parte sin hacer uso de materiales preexistentes y en parte haciendo uso de material que por su misma naturaleza es inadecuado para la manifestación de su gloria. ¿Ok? Es una definición que dice el autor. Dice, en parte Dios creó las cosas de nada, de la nada, de lo que no existía. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había nada y Dios creó. Dice, pero también en parte creó cosas de materiales preexistentes. Y tomó del polvo de la tierra y formó un hombre. O sea, tomó el material que ya había hecho en la primera creación y le dio forma al hombre. ¿Y cómo creó a la mujer? Tomó una costilla de Adán y le dio forma de mujer. Entonces, Dios hace así. Si bien es cierto que la creación se le atribuye al Padre, se presenta también claramente como una obra del Dios Trino. Y eso lo miramos ya en la clase de la Trinidad, cómo los tres participaron en la obra de la creación. Y ahí están las citas si ustedes quieren recordar. Además, fue una acción libre de Dios y no obligatoria. Él es autosuficiente y por tanto no necesita del mundo. Dios creó el universo, el mundo y todo lo que en ellos se encuentran porque quiso hacerlo. No era una necesidad de Dios. No era como que Dios se levantó un día y dijo, híjole, no tengo nada para comer, me voy a morir de hambre, tengo que hacer el mundo para tener que comer. No, simplemente Él quiso hacerlo, Él tuvo la voluntad de hacerlo. Más bien, como dicen, ¿dónde nos quedamos? Aquí. Dios no poseía una necesidad inherente en su divino ser que lo forzó a producir el universo. Más bien, el universo fue creado a partir de una decisión perfectamente voluntaria de la soberanía de Dios. Esta afirmación debe usarse para responder a toda clase de teoría panteísta.
Bueno, las filosofías panteístas dicen que Dios es todo y en todos somos Dios. Que todos somos Dios y que todos es una unidad y que la naturaleza es Dios y que nosotros somos parte de la naturaleza, porque todos somos uno solo y todo es Dios. Eso es lo que dicen estas filosofías, estas doctrinas panteístas. Dice el autor, no, Dios no necesitaba la creación ni necesitaba hacer nada, Él quiso hacer la creación, pero Él es inherente, Él está parte de la creación. Él lo formó porque Él quiso, ¿no? La Biblia enseña claramente que Dios creó todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Y ahí lo podemos observar en Efesios 1:11. Si quieren lo vamos a leer, Efesios 1:11. Oh, ya viene ahí el texto escrito, prácticamente eso es lo que nos interesa, pero si usted Efesios 1:11, ¿qué dice, hermana Reina? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí está. No hay más que decir. Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y si lo queremos mexicanizar, Él hace lo que le pega a su gana. Porque Él es Dios y nadie le dice qué hacer y Él no depende de nadie y no necesita de nadie y no necesita de nada, pero Él quiso hacer las cosas. Por medio de su obra creadora, Dios otorgó al mundo una existencia separada de su propio ser. De tal manera que el universo no puede ser considerado igual a Dios, como le decían estas teorías, o incluso como una parte de Él. El universo, el mundo, no es una parte del ser divino, no es una parte de Dios. Al mismo tiempo, aunque está aparte, Él constituyó el mundo de tal manera que éste siempre depende de Él y es sostenido día a día por su poder omnipotente. Dios jamás se encuentra distante del mundo, sino que está siempre presente en cada parte de su creación. Y vamos leyendo el Salmo 139. Salmo 139 son de versículos 7 al 10, como ejemplo nada más. ¿Qué dice Nali? 139, del 7 al 10, ahí lo tienes. Dice, ¿a dónde me iré? ¿A dónde me iré de tu presencia? Y luego más. De tu espíritu, ¿y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me hallará tu mano y me asistirá tu diestra. Hasta ahí. Entonces, como pueden ver, el salmista decía, ¿a dónde voy a huir de Dios? ¿En qué parte de la creación puedo escapar de Dios? Me voy al monte más alto, me voy al lugar más bajo. Dice, aún me voy al Seol, dice uno de los versículos. Allá está tu presencia. Allá estás tú. Entonces, Dios se encuentra en todos los lugares de su creación. Él no es la creación, Él no es la piedra, Él no es el gato, Él no es la cabra montés, Él no es el águila, Él no es el pasto, Él no es un árbol, pero Dios está presente ahí, Él es omnipresente, está en todo lugar. Aunque el universo y el mundo dependan completamente de Dios todos los días, y así los hizo Dios para que dependieran de Él, no son Dios, son aparte, son una creación de Dios. ¿Ok? Entonces, el tiempo en que se realiza la creación. La Biblia se refiere al tiempo de la creación empleando el lenguaje común de la vida diaria. Comienza con una declaración muy simple. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. El principio al que se refiere esta declaración es el inicio de todas las cosas temporales, incluso del tiempo. En ese momento Dios creó todo, hasta el tiempo. Sería incorrecto presuponer que el tiempo ya existía cuando Dios creó el mundo. Asimismo, sería incorrecto pensar que Dios creó el universo en algún momento determinado de ese tiempo, que la Biblia llama el principio. El mundo no fue creado en el tiempo, sino juntamente con el tiempo. Antes del principio, que Génesis 1:1 hace referencia, se encuentra una eternidad sin principio. Ahora sí que una eternidad eterna. Y usted dirá, ¿cómo será eso, pastor?
porque está medio raro que no existe el tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo nosotros lo utilizamos para nuestra vida cotidiana. Usted sabe, a las 7:30 comenzamos. Y usted sabe que usted entra en la mañana a trabajar, sale a tales horas, llega a su casa a tales horas. Lo usamos para medir. Desde toda la vida, ¿verdad? Todas las culturas han tenido sus calendarios respecto del sol, respecto de la luna, semanas, días, años, porque así lo necesitamos nosotros. Pero Dios es eterno, Él no necesita tiempo. Él inventó el tiempo para nosotros, porque para Él sigue siendo, como dice la Biblia, un día 1000 años y 1000 años un día. El tiempo para Él ni va ni viene, es eterno. Inclusive si usted ha visto documentales o películas acerca de lo que es la relatividad del tiempo, sabrá que no es lo mismo pasar unos minutos en este planeta que pasar unos minutos en otro planeta o afuera del planeta. Todo es relativo. Y vamos a hacerlo aún más fácil todavía, mis hermanos. Cuando usted está en su trabajo haciendo algo que le gusta, o está en su casa viendo una película que le gusta, o haciendo una actividad que le gusta, el tiempo pasa volando. Para otra persona en la misma cantidad de tiempo que está a lo mejor haciendo una labor tediosa o repetitiva o enfadado o en alguna enfermedad o en el hospital, ese tiempo parece que no acaba, se alarga. Aunque sea exactamente la misma cantidad de tiempo, 2 horas, 3 horas. Para uno fue rapidísimo y para el otro fue eterno. Porque el tiempo es relativo. Dios inventó el tiempo para nosotros, para los seres humanos. Entonces, a veces no tenemos esa idea concebida porque estamos tan acostumbrados a medir nuestro tiempo y que alguien nos venga y nos diga, pero ¿cómo que se creó el tiempo? Y antes del tiempo, ¿qué había? Nada, eternidad, es todo. Que yo me imagino que va a ser lo que va a haber después de que Cristo venga y se acabe todo y se dé fin a este libro llamado Biblia en el Apocalipsis. Ya no vamos a necesitar de tiempo también. Vamos a estar en la eternidad con el Señor. Entonces, el tiempo se hizo en la creación. Y luego dice, la forma en que se realiza la creación. En el sentido más estricto de la palabra, crear significa producir algo a partir de la nada o no usar materiales preexistentes. La expresión crear a partir de la nada no se halla en la Biblia, en la Escritura. Se halla en uno de los libros apócrifos, en 2 de Macabeos 7:28. Algunos han interpretado la expresión afirmando que el mundo llegó a existir sin una causa. Pero esa interpretación está muy lejos de ser exacta. La expresión significa sencillamente que en la obra de la creación Dios no usó materiales preexistentes. ¿Verdad? Hay una anécdota, ¿verdad? O una historia que dicen los pastores, ¿no? Que estaban los científicos queriendo retar a Dios. Nosotros podemos hacerle mejor que tú las cosas, Dios. Y que Dios les decía, ay, vamos a hacer una batalla, un concurso, ¿verdad? A lo mejor usted ya la escuchó. Entonces dice que Dios tomó del polvo de la tierra y creó un ser humano y sopló sobre él aliento de vida, y este pequeño muñeco tuvo vida y es un ser humano. Entonces los científicos dijeron, nosotros también podemos hacer eso. Y agarraron polvo de la tierra y empezaron a hacer un muñeco, y Dios les dijo, tranquilos, tienen que hacer primero su propio polvo. Esa es la diferencia. El ser humano toma cosas que ya están hechas para realizar inventos, para hacer creación, etcétera, etcétera. Pero Dios hizo toda la creación a partir de la nada. Entonces, si usted le enseñaron en la escuela, por ejemplo, la teoría del Big Bang, que dice que había 2 gases que durante eones y millones y millones y millones de años estuvieron esos gases dando vueltas nomás y todo estaba perfecto. Uno iba para allá y otro iba para allá. En la nada estaban dando vueltas estos gases, eso dice la teoría científica. Pero un día de repente pasó algo que no había pasado nunca y como que chocaron y explotaron. Y a partir de esa gran explosión se crearon los soles, se crearon las galaxias, se crearon los planetas, todo pasó así. Esa es la teoría que tienen la teoría del Big Bang, así es, eso es lo que dice. La pregunta que yo me hago ahora es, está bien, ¿quieren que crean eso? Creo, pero ¿quién hizo esos gases que estaban ahí? Esos gases que estuvieron millones de años dando vueltas y que no pasaron nada,
y que un día sí pasó algo porque nadie sabe por qué, pero pasó. Pero ¿quién los hizo? Ahí esta es una buena pregunta, ¿verdad? Tiene que tener uno mucha fe para creer en esa teoría también. Yo prefiero poner mi fe en el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿dónde me quedé aquí? El mundo no pudo haber sido creado sino sin una causa. Dios mismo, o más específicamente la voluntad de Dios, ha de ser considerada la causa de la existencia del mundo. Entonces, si alguien pregunta, ¿y por qué el mundo existe? Por la voluntad de Dios. Porque Él quiso hacerlo. La doctrina bíblica que afirma que Dios creó el mundo sin usar material preexistente encuentra su apoyo en pasajes como Salmos, Hebreos 11.3. Y vamos a leerle, Hebreos 11.3. Dice, este último es especial, en especial es el pasaje de mayor peso. El primero que tenga me dice, y lo leemos, Hebreos 11.3. Sí, hermano. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está. Dice, es el más claro, el más evidente, es el mayor peso. Por la fe, dice, creemos, entendemos que todo lo que se ve fue hecho pues de lo que no se ve. Porque Dios creó todo de la nada. Entonces usted me dice eso, y yo comparo y digo, pues a mí me gusta creer más en esto. Yo me considero un hombre que le gusta la ciencia y me gusta todo ese tipo de investigaciones, pero cuando llego a ese punto hasta atrás en el tiempo, yo siempre me quedo con lo que dice la Biblia. De hecho, si usted lee la teoría del Big Bang, el que la escribió era un científico, un físico muy, muy, muy famoso, pero él era un sacerdote de la Iglesia Católica. Y él, en la teoría original, dice que Dios creó esos gases. Así dice que comenzó todo, Dios creando eso y después la gran explosión, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente a los científicos contemporáneos de nosotros, los más modernos, no les gusta esa parte de la teoría, se quedan de ahí para allá. Entonces, este hombre, este sacerdote, creó esa teoría para apoyar lo que dice la Biblia acerca del inicio de la creación. Para eso la hizo, no para contradecirla. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre necesitamos un motivo. Siempre necesitamos de alguien que haya estado ahí en un principio. Hay muchas teorías acerca de la vida y usted sabe, ¿no? Hay una que se llama la teoría de la panspermia, que dice que la vida llegó al planeta a través de un meteorito y se originó una célula con vida y empezó a haber vida y luego evolucionó. O sea, pero ese meteorito con vida, ¿de dónde llegó? Caemos a lo mismo otra vez, ¿no? ¿De dónde vino del universo? Pero ¿de qué parte, no? Entonces, no hay muchas explicaciones más que con fe. Por eso dice Hebreos 11.3, que dice, nos leyó nuestro hermano ahorita, que por la fe entendemos que las cosas fueron hechas de lo que no se ve. Dice, la afirmación que se halla en Romanos 4.17, aunque no habla de la obra de la creación, sin embargo puede ser citada para el tema en consideración. Vamos leyéndola. Romanos 4, versículo 17. Dice, no habla exactamente de este tema, pero vamos a considerarlo acerca de eso. David, 4.17. No, que no alcanzo a ver. 18. Aquí. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó cosas, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Pues sí, el autor tiene mucha razón. Dice, no estamos hablando, el texto no habla en sí de la creación, es verdad. Pero si Dios llama a las cosas que no son como si fueran, quiere decir que un día dijo, vamos a hacer el universo, pero no hay nada para hacerlo. Pues como si ya estuviera, dijo el Señor. Vámonos. Sin embargo, se ha de tener en mente que la expresión crear no siempre significa producir algo
a partir de la nada. También puede significar que se crea algo a partir de algún material preexistente, el cual, debido a su composición innata, no es apto para ser usado en dicha creación. Por ejemplo, Dios creó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra y el cuerpo de Eva de la costilla de Adán. Entonces el autor dice, no solamente Dios crea las cosas de la nada, sino que también utiliza cosas que quizá en un principio pareciera que no son aptas, ¿verdad? Si yo le digo, vamos a hacer un gatito, pues usted tomaría un gatito y una gatita para que hagan un gatito. Pero Dios no. Dios dijo, vamos a hacer a Eva. Dijo, pues de un hueso. Vamos a hacer un hombre, pues de la tierra. O sea, ¿qué tiene que ver un ser humano con la tierra? No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero Dios dijo, así se va a hacer. Entonces, por eso es lo que dice el autor. ¿Ok? Entonces dice, el propósito final de la creación. Se ha debatido muchas veces la interrogante, ¿para qué Dios hizo el universo? ¿Para qué Dios hizo el ser humano? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Las dos respuestas más comunes que se han ofrecido son las siguientes. Primero, el propósito final consiste en la felicidad del ser humano. Hay gente que dice, no, pues Dios creó todas las cosas, creó al ser humano para que pues fuéramos felices, para eso nos hizo Dios, para eso hizo todo, ¿no? Algunos filósofos griegos, romanos, humanistas de tiempos de la Reforma, racionalistas del siglo XVIII, concluyeron que el propósito final de la creación consiste en la felicidad del ser humano. La mejor forma de explicar esta teoría es lo siguiente. Dios no puede declararse a sí mismo el propósito final de la creación. O sea, ellos dicen, Dios no podría ser a sí mismo el final de la creación porque Él es autosuficiente y no necesita ninguna de sus criaturas. Entonces, si Dios no es el propósito final, este solo se encuentra en la criatura y definitivamente en su propia felicidad. Dice, pues si Dios no es el propósito de la creación y todos los demás pues son animales, pues debemos de ser nosotros los seres humanos, que Dios hizo la creación para crearnos a nosotros y que fuéramos felices. Sin embargo, debiera ser perfectamente evidente que Dios no existe por causa del ser humano. O sea, el propósito final de la creación no puede ser el ser humano porque Dios ya existía desde siempre, desde antes. Entonces Dios no puede existir porque el ser humano necesita un Dios, sino que el ser humano existe por causa de Dios. Es evidente, ¿verdad? Entonces, la criatura, el ser humano, no puede ser el propósito final de la creación. Además, sería muy difícil afirmar que todas las cosas de la creación operan en favor de la felicidad humana. Y eso sí, mis hermanos, porque es dificilísimo decir eso. Aquí en Mexicali simplemente tenemos el calor. ¿Cuántos son felices con el calor? A ver, el team calor aquí. Nadie, mis hermanos. Dice, es complicado decir que toda la creación opera a favor de la felicidad del ser humano. ¿No? Los animales salvajes, los bichos que nos pican, etcétera. Y podemos enumerar un montón de cosas que no nos hacen felices. Así que no, es improbable eso, ¿no? La otra respuesta es que el propósito de la creación consiste en la gloria declarada de Dios. Vamos a ver. De acuerdo a la Escritura, el verdadero propósito de la creación no se encuentra en ninguna cosa fuera de Dios, sino solamente en Dios mismo y más específicamente en la manifestación de su inherente excelencia. Escuche bien esto, No significa que Dios creó el mundo principalmente para recibir gloria y alabanza y la adoración que las criaturas le ofrecen. O sea, Dios no se levantó un día y dijo, yo quiero como que alguien me dé alabanza y voy a crear un montón de animales y gente para que me den gloria. No, eso no es así. Las perfecciones gloriosas de Dios son vistas en toda la creación. Entonces, siendo un Dios poderoso y creativo, Él dijo un día, tengo ganas de hacer esto y lo voy a hacer bonito, porque puedo. Y es cierto, mi hermano, cuando uno puede hacer algo, lo hace y lo hace con ganas y lo hace a gusto y lo hace contento y lo hace lo mejor que uno puede hasta la capacidad que uno tiene. Imagínense Dios.
en su mente, en su razonamiento, ¿verdad? Dice la Biblia que quién puede escudriñar las profundidades de Dios. Pero él dijo, voy a hacer unas galaxias y van a estar así, y voy a hacer unos átomos que van a estar iguales, pero van a ser diferentes, y me voy a inventar unos animales. Y dijo un día, voy a hacer como 20 felinos diferentes. Uno va a ser un puma, uno va a ser un tigre, uno va a ser un león, uno va a ser un gato de casa. El gato de casa va a pensar que es más fuerte que el león. Y se puso a imaginar Dios un montón de cosas que iba a hacer él. ¿Por qué? Porque él quería mostrar su excelencia a través de la creación. Pero este propósito final incluye otros propósitos secundarios. Él quería manifestar, dice, la manifestación de la gloria de Dios en la naturaleza no tiene la intención de mostrar un espectáculo sin sentido, una mera exhibición para que la admiráramos nosotros que somos sus criaturas, sino que se propone lograr el bienestar y la felicidad perfecta de los seres humanos. Ay, ya cambió. O sea que Dios sí quiere que seamos felices en su creación. No es el final o el propósito completo de la creación que usted y yo seamos felices, pero sí hizo la creación para mostrar su poder, para mostrar su gloria, para mostrar y para que pudiéramos lograr el bienestar y nuestra felicidad. Por eso dice que él tomó a Adán y lo llevó al huerto y le dijo, mira, aquí, haz tu chamba, vive a gusto aquí. Aquí vas a estar todo el tiempo que tú quieras, Adán. Nomás una cosa no te voy a pedir una cosa nada más. De ese árbol que está ahí, no agarres. Pero a gusto, tú mira, disfruta todo lo que he hecho. Es más, mañana te voy a traer a todos los animales para que tú les pongas nombre. A gusto, ¿verdad? Quería Dios que fuéramos felices. Busca armonizar sus corazones con las alabanzas del Creador y despertar en sus almas una expresión de gratitud, amor y adoración. La Escritura apoya abundantemente esta doctrina. ¿Qué le parece si leemos alguno de estos versículos? Aquí, vamos a comenzar, mi hermano. Isaías 43:7. Mi hermana Reina, Ezequiel 36, 21 y 22. Andalí, Romanos 9:17. Romanos 11:36. Aquí atrás, 1 Corintios 15:28. Y hasta atrás, Efesios 1:5. Así leemos varios. Estamos viendo cómo es que el propósito de la creación es que Dios muestre su gloria en favor de nosotros. Ese es el propósito. O sea que Dios nos creó para hacernos bien. Él nos creó para que fuéramos felices, para que fuéramos salvos, para que fuéramos gozosos, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. ¿Listo, hermano? ¿Qué dice primero? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, he creado, los formé y los hice. Entonces, ¿para qué hizo Dios a los que eran suyos? ¿Qué dice, hermano? ¿Para qué? Para gloria mía los he creado. Para gloria mía. Y los hice. O sea, como un buen papá que es Dios, presume a sus hijos. ¿A usted no le gusta presumir a su hijo, a su hija? Claro. Mira, sacó 10, o mira qué guapa está, o mira, sacó 10 y es muy guapa, o muy guapo. Uno se siente orgulloso. Y Dios dice, pues para eso yo los formé. Para darme gloria a través de sus vidas, para que miren, este es mío. ¿Qué dice, hermana? Dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Fíjense lo que le dice Dios al pueblo. No, esto ni siquiera lo voy a hacer por ustedes. Lo voy a hacer por mí. Y usted va a encontrar en muchas partes de la Biblia ese tipo de expresiones. Una vez que Dios iba a ayudar, por ejemplo, al pueblo de Israel, que el rey Acab, usted sabe, el rey Acab era de lo peor. Y uno de los reyes vino y lo iba a atacar, y los iban a hacer pedazos. Y Dios los ayudó y le dijo por qué los iba a ayudar. Le dijo, por amor a mí mismo.
a mí, para que vean quién soy yo, nada más, por eso, porque ustedes no se lo merecen, le dijo Dios al pueblo de Israel, pero van a ver y yo les voy a dar la victoria de todas maneras. ¿Qué dice Dalí? Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Amén. Ya habíamos visto en clases pasadas, ¿verdad? Dios dijo a Faraón, en ti voy a mostrar mi gloria, voy a mostrar el calibre. ¿Qué dice? Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Las cosas todas, dice, por eso son hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, ¿verdad? Dice otro versículo. Entonces todas las cosas le pertenecen a Dios y en ellas quiere mostrar el poder que tiene, la gloria que tiene. ¿Qué dice? Pero luego en todas las cosas le estén sujetas. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Una vez más, el versículo nos dice que todo es para Dios. Hasta el Hijo se le va a sujetar al Padre, nomás para que haya ahí un equilibrio, una equidad. Todo le pertenece al Señor. ¿Aquí atrás? Comienza desde el 1:4, hermano. Ajá. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y luego qué dice el 6, hermana? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y el 12? El 2 ¿Sí? dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿Y el 14? que es las alas de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, para alabanza de su nombre, para su alabanza, para su todo es para Él, hermano. Entonces, ¿qué privilegio tenemos nosotros de que el Señor nos haya creado, que haya formado todo esto? Sí, para nuestra felicidad, pero el final es que haya en nosotros una expresión de gratitud, amor y adoración. Para eso hizo Dios las cosas y nos formó. O sea, Él quería que nosotros viéramos lo que Él hace, la gloria que Él tiene, el poder que Él tiene, y que genuinamente, no porque alguien nos obligue, sino que naciera de nosotros, de nuestra propia voluntad, el poder decir, Señor, gracias. Te amo, Señor. No puedo creer que hiciste esto para mí. ¡Wow! Y ahí está. Tenemos un poquito más de tiempo. Número 5. Teorías que han surgido como sustitutos de la doctrina de la creación. Aquellos que rechazan la doctrina de la creación naturalmente buscan otras teorías para el origen del mundo. Aquí hay 3 teorías. La dualista. Esta teoría intenta demostrar que Dios y la materia son eternos. Se insiste en que la materia original consistía en materia bruta a partir de la cual Dios formó el mundo. Según esta teoría, Dios no es el creador del universo, sino sencillamente el fabricante. Sin embargo, existen serias críticas en contra de esta teoría. Trata de afirmar algo imposible. Es decir, que dos cosas eternas y por consiguiente infinitas coexisten juntas. Además, se puede observar con claridad que la materia muestra señales de haber sido compuesta y distribuida, y debido a esto es imposible considerarla como algo autoexistente. Si algo sabemos de la materia, es que la materia envejece. Lo que a usted se le ocurra, la ropa se desgasta, los fierros se oxidan, lo que sea, ¿no? La comida se echa a perder. Entonces no puede ser que la materia sea eterna igual que Dios. Imposible. Hay otra, la de la emanación. De acuerdo a esa teoría, Dios y el mundo son básicamente uno, y el mundo emana o fluye necesariamente del ser divino. Eso ya lo habíamos dicho hace rato, ¿no? Esta idea es típica de todas las teorías panteístas. Las críticas a esta teoría son muy serias. Imponen sobre Dios una medida de cambio, crecimiento y progreso. Elementos que caracterizan solamente lo finito o lo imperfecto. Si Dios y la materia fueran la misma cosa, si Dios y el universo fueran la misma cosa, pues eso implicaría que Dios envejece, que Dios crece, que Dios va a morir. Cuando la Biblia dice que Dios no tiene fin, dice que Él es siempre el mismo, que no hay cambio en Él. Así dice la Biblia, ¿no?
que en Él no hay ningún cambio. Entonces, si usted ve el universo, el planeta, si usted ve su propio cuerpo, se va a dar cuenta que hay un cambio. Así que no puede ser Dios, usted o el universo. No hay. Priva a Dios del poder de autodeterminación y a los seres humanos de su libertad, su carácter moral y su sentido de responsabilidad. Y además de esto, hace a Dios responsable de todo lo que sucede en el mundo, tanto bueno como malo. Pues no. Y una teoría más que se quiere oponer a la de la creación, pues es la de la evolución, ¿no? A veces se cree que la teoría de la evolución puede subsistir a la doctrina de la creación, pero esto es claramente un error. La evolución presupone, usando términos redundantes, que las cosas evolucionan. En el argumento final, esta presuposición conduce a la teoría a concluir que las cosas son eternas o creadas, de tal manera que el evolucionista debe elegir una teoría de que la materia es eterna o de la doctrina de la creación. Algunos tratan de evitar el problema adoptando lo que llaman evolución teísta o creativa, pero esto realmente es una contradicción de términos, ya que no consiste en la doctrina bíblica de la creación ni en una teoría consistente con la evolución. Pues algunos dicen, no, lo que pasa es que ya todas las cosas existían y la evolución ha ido cambiándolas, y hay otros más aventados que quieren hacer la doctrina de la evolución como parte también de la palabra de Dios, y dice, esto no es ni bíblico ni tampoco es científico, decídete qué quieres que sea. ¿Ok? Yo creo que le vamos a parar ahí, mis hermanos. Yo pensé que íbamos a avanzar un poquito más, porque sí está un poquito extensa esta. Bueno, pero vamos a entrar la próxima semana a lo que es el tema de la creación en su punto B, el mundo espiritual. Si usted tiene su libro y quiere leerlo o el PDF, vaya adelantando. Vamos a ver la creación de los ángeles, querubines, serafines y todo eso. Vamos a ver cuál es la función de cada uno de ellos, etcétera, etcétera. La próxima semana no se lo pierdan tampoco desde casita. Así que, déjeme ver si podemos. ¿Sí?